Ranchero solitario compró a una joven embarazada vendida por su madre. Entonces encontró el milagro que había esperado toda su vida. Al amparo del crepúsculo, la choza situada detrás del almacén de alimentos ardía en sudor, queroseno y silencio que se había comprado demasiado barato. Las muñecas de Clara estaban rojas por las esposas de hierro que su madre le había puesto una hora antes. Su vientre hinchado se agitaba mientras ella estaba sentada en el suelo de tierra, negándose a mirar a nadie a los ojos. Han pasado 8 meses y aún no has pensado que necesita un médico. La voz de Elías resonó en la habitación. Bajo y áspero. Ni enojado, ni amable, solo cansado. Ella necesita un marido, no un maldito hueso de sierra, espetó la mujer mayor. Sus labios agrietados se curvaron mientras cambiaba su peso de una bota embarrada a la otra. Un hombre como tú debería saber la diferencia. No necesito una esposa, dijo Elías, sin mirar a Clara, sino a algún lugar detrás de ella, como si viera fantasmas en las vetas de madera de las paredes. Necesito tranquilidad. El intercambio se realizó sin más ruido. 2 monedas de plata, opacas y viejas, una jarra de whisky y un pagaré por medio novillo degollado en otoño. La madre desabrochó las esposas como si estuviera desatando un saco de patatas y empujó a Clara hacia la puerta. No le causes problemas, murmuró. Pagó más de lo que vales. Elías no la tocó. Se limitó a asentir con la cabeza hacia el caballo que lo esperaba, cuyo hombre estaba cubierto de sudor. Clara subió lentamente, con los ojos ardiendo y la garganta dolorida por no llorar. El viaje hasta su casa fue silencioso, salvo por el viento. Fueron 3 millas a través de senderos llenos de polvo y sombras de pinares que parecían respirar. Su casa estaba situada al borde de la nada. Sin vecinos, sin vallas, solo terreno salvaje y un porche que parecía no haber oído risas en una década. Él la ayudó a bajar y le hizo un gesto hacia la puerta. Dentro, el aire estaba limpio, demasiado limpio. Sin olor a tabaco, sin perfume, solo humo de madera y aceite de limón. Una solitaria fotografía colgaba torcida sobre la repisa de la chimenea. Una mujer con ojos brillantes y manos envueltas alrededor de una manta de bebé. El niño desaparecido. Puedes quedarte aquí, dijo Aliyah, señalando una habitación a la izquierda. La cama es firme. Hay agua junto a la estufa. No entraré sin llamar. Clara no habló. Sus dedos se cernieron cerca del pliegue oculto de su bota, donde días atrás había cosido una fina cuchilla. Ella asintió una vez y entró. La habitación olía a lavanda y polvo. La cama cubierta con una colcha demasiado fina para el resto de la casa. Un cepillo, un espejo y un par de zapatos sin usar estaban cuidadosamente colocados al lado de la cómoda. No era una prisión, pero lo parecía. Más tarde esa noche, mucho después de que los coyotes comenzaran a cantarle a las estrellas, Clara yacía despierta, con una mano sobre su vientre y la otra alrededor de la empuñadura de la daga. El bebé pateó y se quedó sin aliento. Ella escuchó pasos. Nada, solo viento y el ocasional crujido de la vieja viga al asentarse. Alrededor de la medianoche, se deslizó fuera de debajo de la colcha, con cuidado de no hacer crujir las tablas. El cuchillo era pequeño pero afilado. Ella lo deslizó para liberarlo y se arrastró descalza hacia la sala del frente. Sin luz, sin sonido. Su corazón latía como un tambor en sus oídos. Ella se trasladó al porche. La lluvia había empezado a caer, fina, fría, susurrante. Ella lo vio entonces, no en la cama, sin mirarla, sino arrodillado sobre las tablas de madera, con la lámpara de aceite chisporroteando a su lado. Elías estaba enhebrando cuero nuevo en una silla rota. Su ceño se frunció en señal de concentración y sus manos permanecieron firmes. La lluvia le empapaba la camisa y le goteaba del pelo. Él no la notó. Él no habló en voz baja ni se dirigió a nadie. Ella siempre dijo que este lugar necesitaba reparaciones. Ella quería decir algo más que la valla. Clara se quedó congelada, con el cuchillo colgando inútil a su lado. Él levantó la vista.
Finalmente la vio y dijo solo que no podía dormir. Ella negó con la cabeza. Él asintió una vez, luego regresó a la silla, atravesando el silencio. De regreso a su habitación, Clara escondió el cuchillo debajo de la almohada. No por confianza, todavía no, sino por algo más complejo, algo que dolía menos que el miedo. Por la mañana, dejó pan y mermelada de moras en la mesa. Ninguna nota, ninguna pregunta, solo pan y silencio, de esos que por una vez no pesan, solo que están quietos. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de la habitación que Elías le había dado, proyectando suaves sombras doradas sobre la colcha cosida a mano. Clara se sentó erguida, el aroma de lavanda seca aún adherido a las esquinas, mezclándose con algo más antiguo, cedro, tenues pétalos de rosa y tiempo. La habitación no había sido cambiada en años. Un bastidor de bordado sin terminar yacía en el alféizar de la ventana, con el hilo colgando como una promesa olvidada. A su lado, un libro de salmos desgastado por el uso. En el centro de la pared del fondo, un retrato colgaba ligeramente inclinado. Una mujer no mayor que Clara Ara, con cabello oscuro recogido con pulcritud y una mirada tranquila en sus ojos, sin sonreír, sin estar triste, solo esperando. Elías nunca entró en la habitación. Cada mañana se despertaba con pan de maíz caliente dejado afuera de su puerta y con una tetera ya cantando en la estufa. Algunos días había fardos de leña extra cuidadosamente apilados y un vestido limpio, remendado y doblado al final de su cama. Él dijo poco, solo asintió cuando ella pasó. Por la noche, la casa estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la repisa y el leve crujido de la leña al convertirse en ceniza. Clara había vivido en casas donde los gritos llenaban las paredes, donde el hambre recorría los pisos, donde el silencio era cortante y enojado. Pero este silencio era diferente. No la miró con sospecha. La dejó respirar. Una tarde, cuando el viento cambió y las nubes se acumulaban sobre el valle, un golpe seco sobresaltó a Clara Ara mientras pelaba zanahorias junto a la ventana abierta. Elías abrió la puerta antes de que ella pudiera reaccionar. Afuera estaba una mujer con un sombrero negro. El barro se había acumulado en sus botas y tenía la mandíbula apretada como una piedra. «Marta», dijo Elías con voz serena. «Vine por huevos», espetó la mujer, mientras sus ojos se deslizaban más allá de él y luego hacia Clara. «Y ver a esa muchacha que trajiste». Clara instintivamente dio un paso atrás. La redondez de su vientre era inconfundible, incluso bajo el chal. «Bueno», susurró Marta, con las manos en las caderas. «¿No está madura? Apenas ha crecido y ya se ha hinchado como una calabaza de otoño». «¿Qué pasa, Elías?» Ciudad demasiado tranquila sin un escándalo. Elías no se movió. «¿Ella es tu nueva mascota?» Marta escupió. «No tardó mucho, ¿verdad? Después de enterrar a tu esposa, ahora traes a alguna mujer descalza de los pisos. Siempre te gustó de joven». Clara se quedó congelada. El cuchillo en su mano temblaba ligeramente, pero Elías simplemente miró a la mujer con la mandíbula apretada. «¿Quieres huevos?», dijo. «Tómatelos». Se giró, entró en la cocina y regresó con una pequeña cesta. Lo sostuvo sin decir palabra. Marta lo arrebató, con los ojos todavía clavados en Clara. «Ella no durará, ¿sabes? La basura nunca lo hace». Aún así, Elías no dijo nada. Dio un paso atrás, colocó una mano suavemente sobre la puerta y la cerró. No cerrado de golpe, solo cerrado. El clic resonó en el silencio que siguió. Clara se quedó parada por un largo tiempo después de que Marta se fue. Sus dedos descansaban sobre su vientre mientras el niño se movía en su interior. Ella esperaba que Elías le explicara, que se disculpara, que le dijera que ella no era lo que decía aquella mujer. Pero no lo hizo. Regresó al porche, tomó lugar en la desgastada mecedora de madera y comenzó a tallar un trozo de cedro sin levantar la vista. Él no la había defendido. Él no lo había negado. Acababa de cerrar la puerta. Esa noche,
Clara estaba sentada en el borde de la cama, cepillándose el cabello frente al espejo. Detrás de ella, el retrato de la otra mujer, la esposa, observaba en silencio. Clara le susurró casi sin querer: «Tiene más miedo de sus palabras que de las mías». Y entonces se dio cuenta de que no la había comprado para salvarla. La había comprado porque había dejado de creer en su propio valor. Porque los fantasmas eran más fáciles que las personas, porque el silencio no podía acusarlo de nada. Pero ella no era un fantasma. Ella todavía estaba viva. Y su hijo también lo estaría. El viento aullaba como algo salvaje esa noche, haciendo vibrar las contraventanas y arrastrándose por las tablas del suelo como dedos fríos en busca de calor. Clara yacía en la cama, con los ojos abiertos y los músculos tensos. Cada ruido de la casa alimentaba su inquietud. Había contado los días, casi 2 semanas desde que su madre la vendió como ganado. Elías no la había tocado, ni siquiera había hablado más de lo necesario, pero el silencio ya no era reconfortante. Me sentí como si estuviera esperando que una cuerda se tensara. Se levantó sin encender la lámpara y se vistió silenciosamente con el abrigo largo que Elías había dejado colgado en la percha. La hoja metida en su bota presionaba contra su tobillo, un sombrío recordatorio de que la libertad siempre tenía un precio. Se puso unos calcetines gruesos, se envolvió bien en el chal y salió por la puerta trasera. El frío la golpeó como una bofetada. La nieve había empezado a caer, ligera pero rápida, amontonándose sobre el camino de piedra agrietada. Ella siguió adelante a través del viento, con los dientes apretados contra el fuerte filo del aire y las botas crujiendo suavemente. Ella no sabía a dónde iba, solo que tenía que ir lejos. Lejos de la casa con el hombre silencioso, lejos de los susurros, lejos del fantasma de una mujer en cada amenaza de ese dormitorio. Pero un repentino dolor en el costado la detuvo a mitad del paso. Ella jadeó y se agarró a la barandilla para mantener el equilibrio. Otra sacudida, esta vez más baja y más fuerte. Ella se dobló y la nieve le picó las rodillas al caer. Su respiración salía en ráfagas cortas, empañando la oscuridad. «No», susurró, presionando la palma de su mano contra la curva de su vientre. «Ahora no, por favor. Ahora no». Un sonido de pasos pesados y rápidos. Entonces la voz de Elías se volvió áspera y urgente. Clara no respondió. Ella no pudo. El dolor volvió a surgir. Entonces sus manos estuvieron debajo de ella, levantándola con facilidad, su cuerpo presionado contra la lana empapada de su abrigo. La llevó de regreso a la casa sin decir palabra, pasando junto al fuego, hacia el calor de la cama acolchada. Se arrodilló a su lado, con el rostro enrojecido por el frío, y colocó una mano callosa sobre su estómago. Su voz, cuando llegó, era baja y tensa. «No dejes que tu hijo muera por lo que dicen los demás». Sus palabras la golpearon como un trueno en un cielo tranquilo. Ella lo miró fijamente, incapaz de apartar la mirada. En ese momento, él no era el hombre silencioso que evitaba las preguntas. Era otra persona, alguien que sabía lo que significaba perder. Más tarde, cuando el dolor disminuyó y su respiración volvió a la normalidad, Clara habló por primera vez sobre su pasado. «Ella quería que yo sirviera bebidas», dijo, con los ojos fijos en las llamas danzantes del hogar, «que sirviera whisky y me sentara en el regazo de los demás y sonriera como si nada importara. Los mineros pagaban mejor si la chica era bonita». Hizo una pausa y sus dedos agarraron el borde de la colcha. Dije, «No, una vez, solo una vez». Ella me encerró en el cobertizo de las cabras durante 2 noches. Después de eso, dejé de decir que no. Elías no dijo nada. Él simplemente miró fijamente el fuego, con los hombros tensos. «Corrí», continuó Clara. «Encontré un trabajo limpiando sábanas en una pensión en Draí Creek. Allí fue donde conocí a él, al padre. Fue amable hasta que dejó de serlo». Ella miró a Elías. «Ni siquiera sé si él lo sabe. No sé si lo quiero». Elías asintió una vez lentamente. Luego se levantó,
puso otro leño en el fuego y la dejó dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Clara entraba y salía de medios sueños. La voz de su madre, el olor del whisky, el peso del aliento de un hombre sobre su piel. Poco después de medianoche, se despertó sobresaltada. Se oyó un sonido, débil, desgarrador, un llanto. Ella se sentó, con la respiración atrapada en la garganta. ¿El bebé? No, venía de afuera de su habitación. Se levantó silenciosamente, caminó hacia la fuente y se detuvo al final del pasillo. A través de la puerta abierta, vio a Elías sentado junto a la ventana delantera, la luz de la luna trazando líneas plateadas en su rostro. En su regazo yacía un diminuto vestido, rosa, cosido a mano, delicado como un suspiro. Lo sostuvo como si fuera un recuerdo que temiera romper. Lo logró después del tercero, dijo Elías suavemente sin girarse. Todavía creía que la próxima vez sería diferente. Clara se acercó más. Su voz era apenas un susurro. ¿El tercero? ¿Qué? La tercera derrota, dijo. Ella perdió 7. Enterré a cada uno de ellos detrás de la cresta. Niños, niñas, nunca les pusimos nombre. Con un dedo trazó el dobladillo del vestido. Enterré este después del 7. No pude mirarlo más. Clara permaneció en silencio, el aire cargado de un dolor que se extendía más allá de los años, más allá de las palabras. Y en ese momento, ella entendió. No se cerró al mundo porque fuera cruel. Lo excluyó porque le había quitado todo lo que alguna vez se atrevió a amar. A la mañana siguiente del llanto, la nieve se había derretido casi por completo, dejando al descubierto la hierba marrón y quebradiza que había debajo. Clara estaba parada en la ventana de la cocina, mirando a Elías ensillar su caballo. Se movió lento, preciso como siempre, pero algo había cambiado. La noche anterior había cambiado el silencio entre ellos en algo más, ya no hecho de miedo o incertidumbre, sino de dolor compartido. Después de que él partió hacia la ciudad, Clara se envolvió en su chal y salió. El viento se había suavizado y el aire estaba húmedo por el deshielo. Siguió el estrecho sendero detrás del granero, con sus botas crujiendo sobre la tierra medio quemada, pasando el gallinero y la cerca rota. Las huellas la llevaron más lejos de lo que jamás se había atrevido a ir. A través de un bosquecillo de pinos cada vez más ralo, subimos una suave pendiente, donde los árboles se volvieron escasos y el cielo se ensanchó. En lo alto de la cresta, los vio. 7 marcadores desgastados y desiguales, dispuestos en línea como oraciones olvidadas. Sin nombres, solo números grabados toscamente con una cuchilla en la madera desgastada. A Clara se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se arrodilló ante el último, el 7. La tierra allí era más nueva que el resto. La hierba luchando por crecer. Una solitaria flor silvestre, atrofiada y doblada por el frío, se apoyaba contra el marcador como si también fuera de mañana. Extendió la mano, con dedos temblorosos, y la puso sobre la madera, cálida, de alguna manera imposiblemente cálida. Y así, sin más, las lágrimas llegaron, no por miedo, ni por vergüenza, ni por soledad, sino por el peso de todo, el silencio que había confundido con amenaza, el dolor que había confundido con crueldad. Elías no era el hombre del que se hablaba en las sombras en el pueblo. Era un hombre que había enterrado 7 pedazos de esperanza. Ella lloró por ellos, por él, por ella misma. Ella no lo oyó acercarse, pero cuando se giró, él estaba allí, de pie en el borde del bosque, con el sombrero en la mano y la mirada indescifrable. Él no habló, no se movió, simplemente la observó como quien observa el fuego, sabiendo que puede calentar o destruir. Creí que la habías matado, susurró Clara con voz ronca. Pensé, dijeron. Sé lo que dicen, respondió ella suavemente. Y los dejé. ¿Por qué? Porque discutir requiere más aliento que el silencio. Sus ojos se dirigieron a los marcadores y luego volvieron a ella. Cada una nos quitó un poquito más a ella y a mí. Para el 7 ya no quedaba nada.
Clara se puso de pie lentamente, con la mano rozando el borde de la cruz de madera. Ella intentó plantar rosas aquí, dijo. Nunca creció. Suelos demasiado delgados. El viento se lleva los pétalos. Tal vez esta primavera, dijo Clara. Lo intentamos de nuevo. Por primera vez, su rostro apenas se movió. Un destello de algo casi parecido a la incredulidad. Luego asintió una vez, como lo hace un hombre cuando oye algo que no sabía que necesitaba oír. Se quedaron allí un rato más bajo el cielo que prometía más frío antes del calor. La cresta se sentía sagrada, no en el sentido de las iglesias, sino en el sentido del dolor recordado y honrado. Luego, sin decir palabra, volvieron a bajar juntos, con pasos lentos, parejos y uno al lado del otro. Los días se alargaron y la nieve empezó a retirar sus dedos helados de la tierra. Brotes de un verde persistente asomaban a través del suelo helado. El cielo ya no era un gris plano, sino que estaba teñido del azul pálido de una primavera que se acercaba. Algo también cambió dentro de la casa. No en voz alta, sino suavemente, en silencio. Clara ya no esperaba a que Elías se fuera para salir. Ella se unió a él, poniéndose los guantes, sosteniendo los clavos mientras él reparaba la cerca sur, entregándole tablas mientras él reparaba el techo del cobertizo. Ahora cojeaba un poco, el peso de su vientre se hacía más pronunciado cada semana, pero se movía con determinación. Al mediodía cocinó maíz, guisó frijoles, el conejo que Elías atrapó esa mañana. A veces hablaba, la mayoría de las veces escuchaba, y todas las noches, mientras el fuego crepitaba y el cielo pasaba del dorado al azul marino, Clara leía en voz alta la gastada Biblia que estaba en el aparador de la cocina, con sus páginas suaves por tantos años de pasarla. Ella leyó lentamente, deteniéndose para hacer preguntas y reflexionar en voz alta sobre los pasajes. ¿Qué significa cuando dice, por la noche durará el dolor, pero a la mañana vendrá la alegría? Elías, mientras tallaba una cuchara de nogal en la mecedora, respondió sin levantar la vista. Significa que a veces hay que perder algo para entender lo que vale la pena encontrar. Una tarde, Clara estaba parada cerca del porche donde Elías cuidaba una hilera torcida de estacas de madera que corrían a lo largo de la cerca. Ella notó que la tierra se había oscurecido y se había vuelto fresca. Al lado de cada estaca había un bulbo medio enterrado. «Estás plantando rosas de nuevo», dijo ella, acercándose. Él levantó la mirada y se secó las manos con un trapo. «No lo tomarán, nunca lo han hecho». Clara se agachó lentamente junto a uno, presionando ligeramente la tierra con las manos. «Entonces, ¿por qué seguir intentándolo?» Elías se encogió de hombros. Porque ella creyó que lo harían. Dijo que incluso el terreno más duro cede si eres lo suficientemente paciente. ¿Y tú? Él dudó y luego la miró fijamente. Nunca lo creí, pero seguí plantando porque cuando ella miraba y las veía, incluso las que no florecían, sonreía como ellas. Clara se tragó el nudo que se le formaba en la garganta. Extendió la mano hacia una de las estacas y removió la tierra suavemente, recuperando con cuidado el bulbo. Pienso que ella tenía razón. Más tarde esa noche, mientras el viento susurraba contra las ventanas y el calor de la estufa envolvía la habitación como una manta, Clara se sentó a la mesa, con una mano sobre su estómago. El bebé pateaba bajo su palma, rítmico y fuerte. «Si es una niña», dijo suavemente, «la llamaré Rosa». Elías levantó la vista de su labor. Sus ojos se encontraron con los de ella, tranquilos y firmes. «Ella será terca», añadió Clara. «Ella crecerá donde nadie cree que puede, incluso si lleva tiempo». Elías dejó la talla a un lado y asintió, no rápidamente, pero sí con peso. «Es un buen nombre», dijo, «y una mejor esperanza». El silencio entre ellos esa noche ya no era un muro, sino algo compartido, como un campo esperando que las semillas florezcan, como el espacio entre los latidos del corazón y la respiración. Por primera vez en semanas, Clara no soñó con el pueblo minero, ni con los puños de su madre,
ni con el olor a whisky en el abrigo de un extraño. Soñaba con la luz del sol a través de los pétalos de rosa, con pequeñas manos tirando de su trenza, con Elías sonriendo no solo con su boca sino con todo su rostro mientras una niña con mejillas sucias perseguía gallinas entre flores silvestres. Y en el sueño las rosas florecieron, no perfectamente, no todas a la vez, pero lo suficiente. El viento esa noche era diferente, caliente, seco, cargado de una quietud que hacía callar hasta a los coyotes. El cielo sobre la cresta se había vuelto de un color púrpura amoratado y los truenos resonaban bajos como un tambor de advertencia desde los cielos. Elías estaba de pie en el porche, mirando las montañas distantes. Un relámpago iluminó el horizonte, seguido segundos después por un trueno tan fuerte que partió el cielo. Luego vino el olor, ácido, humo penetrante. Clara estaba poniendo los platos en la mesa cuando el primer rizo de niebla entró por la ventana abierta. Ella hizo una pausa y sus fosas nasales se dilataron. El bebé se movía inquieto dentro de ella como si percibiera que algo andaba mal. Elías irrumpió por la puerta. «Hay un incendio», dijo rápidamente, mientras buscaba mantas. «Arriba por Brie-Ridge. Los vientos lo traen hacia aquí». Clara se dirigió hacia la puerta y miró hacia los árboles. Las llamas parpadeaban en la ladera distante como estrellas furiosas cayendo a la tierra. «Tenemos que mudarnos», dijo Elías, metiendo paños en un balde de agua. «La vieja cabaña de piedra, sendero norte. Es seguro». Clara asintió con el corazón acelerado. Pero cuando se giró para su abrigo, un dolor agudo le atravesó la columna y la obligó a doblarse. Elías jadeó, agarrándose al borde de la mesa. Estuvo a su lado en segundos, con los ojos muy abiertos. «Es hora», susurró, mientras el pánico le subía a la garganta. «El bebé». Otra contracción golpeó más fuerte esta vez, robándole el aliento. El humo se espesó a su alrededor. El fuego se acercaba rápidamente. Elías no lo dudó. Empapó 2 mantas en el balde, envolvió una sobre sus hombros y la otra alrededor de él mismo. Luego, con brazos fuertes, la levantó como si no pesara nada, acunando su vientre contra su pecho. «Espera», dijo y abrió la puerta de una patada. Afuera, el mundo se había vuelto naranja. La ceniza flotaba en el aire como nieve y el viento gritaba por el campo, arrastrando chispas consigo. El sendero hacia la cabaña de piedra serpenteaba a través de un estrecho barranco, medio obstruido por maleza seca, y las llamas estaban hambrientas. Pero Elías conocía el camino. Se movió rápido, respirando entrecortadamente y con las botas golpeando la tierra seca. Clara gritó cuando otra contracción sacudió su cuerpo. «No puedo», jadeó. «No puedo hacer esto». «Sí, puedes», dijo Elías entre dientes. «Solo respira. Sujétate a mí». El fuego ya estaba detrás de ellos, pero no lejos. Los árboles crujieron y estallaron en llamas a lo largo de la cresta. El humo se extendía por el camino como una marea negra. Clara enterró su cara en su pecho, tratando de bloquear el calor, el miedo, el dolor. Cada paso la sobresaltaba. Cada respiración tenía sabor a cenizas. Entonces, justo cuando su visión comenzaba a desvanecerse, lo alcanzaron. La vieja cabaña de piedra construida en la ladera de la colina, en parte un sótano rústico, en parte un recuerdo. También había sido un lugar de nacimiento, hace mucho tiempo, cuando la esperanza vivía dentro de él. Elías abrió la puerta de una patada, la llevó adentro y la dejó en el suelo cubierto de paja. Las paredes eran frescas, gruesas, intactas por el fuego. Trabajó rápido, colocándolas sobre las mantas, sacando agua del barril almacenado en el interior y encendiendo una pequeña lámpara de aceite. Afuera, el fuego rugía, pero la piedra amortiguaba el sonido convirtiéndolo en un trueno distante. Clara gritó cuando otra ola golpeó. Su cuerpo se dobló. Ella agarró la mano de Elías, clavándose profundamente las uñas. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», dijo, arrodillándose a su lado.
Pero no estás solo. Pasaron las horas, o tal vez solo minutos. Era difícil decirlo. El dolor se convirtió en dolor. Elías le secó la frente, le susurró palabras de aliento y le sostuvo la mano en cada gemido y llanto. Había visto la muerte llegar a través del parto 7 veces antes, pero esta vez luchó contra ella. Él luchó por ella. Por fin, un silencio. Luego un último grito, agudo, crudo e innegable. Y entonces, por encima del sonido del viento y el crujido de la maleza, se escuchó otro grito. Agudo, nuevo, vivo. Una cría de ballena llenó la cabaña. Clara jadeó y su cuerpo tembló. Las lágrimas corrieron por su rostro. Elías acunó el pequeño bulto rojo en sus brazos, lo envolvió con fuerza en una tela y se lo entregó. Una niña, susurró. Clara rió y lloró a la vez, tomando al niño en sus brazos. Rosa, dijo ella. Ella es Rose. Afuera, el fuego comenzaba a extinguirse. Dentro, la vida había comenzado. La primera luz del amanecer se filtraba por las grietas de los muros de piedra, suave y dorada, trayendo consigo el aroma a tierra quemada y nueva vida. El fuego había seguido su curso durante la noche. Su furia se redujo a distantes estelas de humo que se alzaban en el horizonte. Pero su recuerdo aún flotaba en el aire, aferrándose a la piel y al aliento como una sombra. Dentro de la cabaña, sin embargo, algo más brillante había echado raíces. El llanto del bebé resonó de nuevo, feroz, implacable, lleno de aliento y un nuevo propósito. No era el gemido de algo frágil, sino el llanto de algo decidido a vivir. Resonó en los muros de piedra como un himno, un sonido que nadie había escuchado en ese lugar antes, no en 10 largos años, y rompió el peso de ese silencio en un instante. Elías se arrodilló junto a Clara, con las manos manchadas de traje y sangre, los hombros temblando, no de miedo, sino de un alivio mucho más vulnerable. Su pecho se elevó, y cayó en jadeos irregulares, como si él también hubiera renacido con el niño. Miró a Clara, que sostenía al recién nacido contra su pecho con brazos temblorosos, con el rostro pálido de cansancio y radiante de asombro. Tenía suciedad en las mejillas, sudor en la frente. Pero sus ojos, ardían. El bebé, resbaladizo por el desorden de la llegada, se retorcía y rebuscaba a ciegas, buscando calor, leche, una voz que reconocía. Sus dedos se curvaban en el aire como pétalos desplegándose al sol. Clara miró a Elías entre lágrimas que aún no se secaban. Es fuerte, susurró, con la voz ahogada. Es ruidosa, respondió Elías con voz entrecortada, mientras un fantasma de sonrisa tiraba de las comisuras de su boca. Las líneas de su rostro se suavizaron por un fugaz segundo, haciéndolo parecer casi joven otra vez, como el hombre que podría haber sido hace mucho tiempo antes de que el dolor grabara su nombre en su espalda. Extendió la mano, inestable, lenta, como si se acercara a algo sagrado. Con la punta de un dedo tembloroso, acarició la mejilla del bebé. Su piel era suave, imposiblemente suave, como seda calentada por la luz del fuego. Parpadeó, con los ojos todavía nublados por el borrón del nacimiento, y dejó escapar un bostezo tan pequeño, tan humano, que lo abrió. Rosa, murmuró. Ella será Rose. Clara abrazó al bebé con más fuerza, presionando sus labios contra el cabello húmedo del niño. ¿La nombraste? No, dijo Elías en voz baja. Lo hiciste. Ahora simplemente lo creo. Se movió, su cuerpo se hundió con el peso de lo que acababa de pasar, y se apoyó pesadamente contra la pared de piedra. El humo había comenzado a filtrarse nuevamente a través de las grietas. Fino, pálido, casi olvidado, pero aún se aferraba a ellas. El rostro de Elías se endureció con el traje y se volvió gris. Sus labios estaban agrietados. Sus ojos se apagaron. La sonrisa de Clara se desvaneció. Elías no respondió. Elías, dijo otra vez, esta vez más fuerte, mientras la urgencia le subía por la columna. El bebé gimió en su pecho,
sintiendo el cambio. Todavía nada. Ella se acercó a él con una mano temblorosa y cerró los dedos alrededor de su antebrazo. Estaba flácido, demasiado flácido. Se desplomó de lado, cayendo al suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. No, no, Elías, gritó, colocando a Rose en el hueco de su brazo y arrastrándose hacia él. Sus rodillas rasparon la piedra, su corazón latía tan fuerte que ahogaba sus pensamientos. Mírame. Quédate conmigo. ¿Me oyes? Él no se movió. Ella presionó su oreja contra su pecho, conteniendo la respiración con tanta fuerza que le dolía. Allí, un sonido, débil, superficial, pero allí. Por favor, susurró, presionando su frente contra su hombro. Por favor, no te vayas. Ahora no. No cuando ella está aquí, lo sacudió una vez, 2 veces. Todavía nada. Y entonces, Rose lloró. Una ballena penetrante y furiosa que atravesó el aire como un trueno. No era miedo ni hambre. Fue una insistencia, un llamado a la vida. Elías se quedó sin aliento. Su pecho subió bruscamente y luego bajó. Otro aliento, áspero, áspero, pero vivo. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados al principio. Entonces se encontraron la cara de Clara. Tiene pulmones, graznó. Clara rió, y el sonido se convirtió en un sollozo. ¿Y tú? Sonrió levemente, cerrando los párpados de nuevo. Adivina. Los necesitaré. Afuera, el fuego ardía en el recuerdo. El humo se disipó, y dentro de esa cabaña ennegrecida por el traje destartalado, los 3 permanecieron unidos, envueltos en silencio, en aliento, en el frágil milagro de la supervivencia, unidos no por la sangre, sino por el llanto que nombró a un niño y resucitó a un hombre, unidos por una rosa que floreció en medio de la ruina. 1 año después, la casa que una vez estuvo en silencio ahora vibraba de vida. La cerca de madera fue reconstruida, robusta y recta, envuelta con suaves enredaderas y hierbas silvestres que habían regresado con las lluvias de primavera. Una cuna estaba junto a la ventana delantera, tallada en cedro y alisada a mano, donde una vez durmió un bebé y ahora estaba de pie, aprendiendo a caminar, paso tambaleante a paso. Los rosales del porche habían florecido. No todos, no a la perfección, pero los suficientes. Delicados pétalos rosados se abrieron hacia el sol, tercos y tiernos. Crecieron donde antes solo había vivido el fracaso. Dentro de la casa, la risa resonó en la cocina. Clara revolviendo guiso, tarareando suavemente mientras Rose balbuceaba en el suelo, agarrando una cuchara de madera como un cetro. Elías estaba sentado a la mesa, remendando el brazo roto de una muñeca con la misma paciencia que antes usaba para coser sillas de montar y zapatos. Llegaban cartas, envueltas en cinta azul o dentro de cestas de pan de maíz y mermelada de durazno. Algunas eran disculpas, otras bendiciones. Todas provenían de las mismas bocas que una vez susurraron crueldad. Dejaban colchas, calcetines, incluso una nota garabateada por la mano de un niño que decía: «Perdón por lo que dijo mi mamá». El porche se convertía en un lugar de reunión en las tardes cálidas. A veces los vecinos pasaban, incómodos al principio, trayendo pastel o viejas historias. Clara nunca preguntaba por qué venían. Simplemente pasaba las tazas de hojalata y las dejaba volver. Una mañana, Clara sostuvo a Rose en su cadera, señalando las flores junto a la cerca. «Te llamó cariño ayer», dijo sonriendo. Elías levantó una ceja antes que mamá. Clara rió 2 veces. «Conté». Él rió entre dientes. Ese sonido suave y familiar que todavía le hacía doler el pecho de la mejor manera. «Es muy lista. Es tuya», dijo Clara en voz baja, con un significado más profundo que las palabras. Extendió la mano y tocó la mejilla de la niña. «Nuestra». Esa tarde, mientras el sol se fundía en ámbar al otro lado del valle, Rosa caminaba descalza por el jardín. Sus rizos se balanceaban con cada paso. Una mano regordeta se aferraba al tallo de una rosa recién cortada.
Chilló de alegría al ver una mariposa, tropezó y volvió a levantarse, sin inmutarse. Clara observaba desde el porche, con la mano apoyada en su vientre, ahora redondo una vez más con nueva vida. Elías estaba a su lado, su mano suavemente sobre su espalda. La tierra que los rodeaba, una vez quemada y estéril, había vuelto a reverdecer, no perfecta, no fácil, pero llena de vida. Y mientras Rosa corría riendo hacia la luz dorada, con los pétalos de su rosa arrastrándose tras ella como bendiciones, Clara susurró: hay que perder algunas cosas para dar paso a los milagros. Incluso en un lugar convertido en cenizas, las flores aún pueden florecer. Si esta historia te conmovió, si sentiste la fuerza serena de un hombre que creía no tener nada, la resiliencia de una joven que se levanta de la traición y el milagro de una rosa que florece de las cenizas, háznoslo saber con un me gusta, un comentario, o sobre todo, con una suscripción. Esto es Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde los romances olvidados reviven, donde los corazones rotos aprenden a latir de nuevo y donde los milagros crecen en los lugares más indómitos. Suscríbete para acompañarnos en cada historia de anhelo, redención y amor que desafió las fronteras. Y no olvides tocar la campanita para no perderte ninguna historia donde las balas fallaron, pero los corazones no. Gracias por escribir con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.